Hola, buenas y bienvenidos. Aquí me encuentro con David Saiz Domènech, en la nick David Saiz Domènech. Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches, Bonani. Pues este es el primer programa de una serie de podcasts y es un formato que ya, digamos, inspirado en la niña de Ornitorrinco. Torrens han creado escuela. Sí, sí, de ahí que estemos aquí tú y yo grabando este programa. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir al 23 de noviembre de 1984, viernes a las 22 horas. ¿Qué pasó en ese momento? Pues en ese momento podían pasar pocas cosas en España, porque bueno, en España solamente había dos canales, era la televisión española y el UHF que se llamaba entonces, que luego fue la 2 y entonces se llamaba el UHF. El viernes por la noche en 1984, prácticamente España entera estaba toda frente a la tele viendo el acontecimiento nacional. El 1, 2, 3, que era vamos, la tradición de este país, lo sagrado, era lo sagrado. Yo del 84 en concreto no guardo muchos recuerdos porque era muy pequeño, tenía 4 años, pero ya a partir del 87, 88 más o menos recuerdo cosas y efectivamente llegaba el viernes y era el día mágico porque ponían el 1, 2, 3. Y ahora lo recuerdas y piensas, joder, ¿y qué tenían 1, 2, 3? Pero no sé, es que era contagioso, o sea, era el día en que ya era fiesta para todo el mundo, para el que trabajaba, para el que iba al colegio como yo, como era mi caso, era fiesta, la noche, te podías quedar un poco más tarde despierto y veías en un 2 3 con esas musiquillas, con esas actuaciones que te hacían reír, que salían humoristas buenos en el 1, 2, 3 y he tenido ocasión ahora de comprobarlo, de recordarlo. Y bueno, concretamente en la fecha que tú has mencionado, el 1, 2, 3 dedicaba el programa a un gran hito de la cultura. Bueno, el 1, 2, 3 era este concurso que todos los programas tenían un tema. En esa ocasión, el tema fue Drácula, el conde Drácula. Todas las actuaciones, todas las intervenciones iban en torno a Drácula y a los vampiros. Hubo un número musical y las eliminatorias y todo eso, y las pruebas que hacían y los regalos que dejaban los invitados eran todos sobre esa temática. Pero no nos adelantemos, vamos primero a la eliminatoria, que transcurre en la tumba de las novias de Drácula. O sea, te ves Eh, las tres parejas sentados en unas tumbas. las tumbas esas que ahí se sentaba y se sentaba Mayra Gómez que junto a ellos y les hacía las preguntas. Por 33 pesetas cada pregunta. Y a todos les hacía la misma, que era, en esta ocasión era, no vamos a hablarle no vamos a preguntarle de vampiros, sino de vampiresas. Por 33 pesetas la respuesta, dígame mujeres que fueran conocidas por su belleza, como por ejemplo Marilyn Monroe. 1, 2, 3, responda otra vez. Y empieza la musiquilla, tic, 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 y la musiquilla tan mítica como de pito, y empiezan los, los concursantes a responder. Responden pocas cosas, y mira que esta era en principio fácil, pero yo, desde mi posición de viéndolo así desde la distancia, no me siento con autoridad para juzgarles, porque imagino que hace falta estar ahí, y en ese momento se te pone la mente en blanco, y los nervios, y te juegan la mala pasada, y, nada, y bueno, y era divertido recordar pues los gestos que hacían el típico cuando, o sea, contesta uno y el otro tiene que contestar y el otro no puede hablar. Entonces el otro se acuerda de algo que el otro no y entonces le empieza a hacer gestos, gestos así. Y el otro no entiende nada y acaba respondiendo una respuesta que no es y suena la bocina y sale la otra con una rima. Así. ¿Te has fijado que no estaban las tacañonas? Las tacañonas, aún no, aún no. Las tacañonas vinieron un poco después. Sin embargo, en este programa salieron las hermanas Hurtado, pero más Mm. adelante, en otro rol. Una vez eliminada digamos, la tercera pareja, quedaban dos parejas y se tenía que hacer una prueba para ver quién pasaba la subasta, por favor. Creo que estaban en la platea, entre el público. Bueno, el caso es que ellos, los chicos, tenían que vestirse de murciélagos porque era Drácula se convierte en murciélago. Pues los murciélagos seguían por sonidos de no sé qué, por el sonar, y lo cuenta lo del sonar, la Mayra Gómez que dice,
O sea, los murciélagos no ven ni torta. Pues les vamos a poner un traje de murciélago que no van a ver ustedes ni torta. Y entre las risas del público les colocan unas máscaras, unos mascarones ahí que les dejan ciegos y entonces ellas desde donde están tienen que llamarles y decir socorro, socorro, y ellos tienen que guiarse por el sonido y acercarse a ellas y si se alejan tienen que decir corroso o algo así, o qué decir, rosó, no me acuerdo, tenían que decir socorro al revés, pero no recuerdo cómo era, pero ahora mismo no me acuerdo si era... Y además, como llevan un traje de murciélagos que lleva como una capa con las alas y tal, no podían usar las manos. Tienen ustedes que traerlas con los dientes y tienen que traerlas aquí el caos de siempre que se montaban estas pruebas eliminatorias era un caos, público riéndose y todo, y los gritos y socorro, socorro, sonorro, o no sé qué decían, y finalmente uno consigue llevar a la chica al mostrador, al estrado de lo que es el plató, con los dientes y le apretó tan fuerte, dice, le ha apretado usted tan fuerte que le ha dejado marcados los dientes aquí en la mano. Ya tenemos una pareja eliminada y pasamos a la subasta. Pero antes de pasar a la subasta y a lo que sería el número musical que destacas, proyectan el primer corto de 3 cortos que pretende emular, digamos, no sé si la película de Bela Lugosi del 31, porque es que a mí me sorprendió porque yo esperaba algo más serio. Pero bueno, antes de la subasta tenemos un metraje según la versión de Chicho, de Chicho Os contamos Ibáñez. la verdadera historia de Drácula, dice la Mayra Gómez Pequeño. Y efectivamente era pues un escenario decimonónico y aparece un gran actor que ahora mismo puede quedar muy mal, pero no soy capaz de decir si está vivo o muerto. Espero que esté vivo, imagino que estará mayor ya. Raúl Sender. Raúl Sender, que era un actor humorista que estuvo siempre colaborando con el 1, 2, 3 siempre. Aquí sale haciendo de Van Helsing, de un Van Helsing tanto grillado, acompañado de la Renfield, de una Renfield femenina que es interpretada por Beatriz Carvajal. Era sobre todo humorista en esta época, pero luego se hizo actriz en general y llegó a hacer papeles dramáticos y los hacía muy bien, ¿eh? Los hacía bien. Pero también aquí bueno, aquí hacía la comedia y bueno, es una comedia basada sobre todo en chistes de juegos de palabras y tal, pero divertida, divertida porque además son gente que tiene tablas, tiene oficio y les sale bien. Bueno, es una posada en Rumanía, en el pueblo al lado del castillo del Conde Drácula, Exacto. para situarnos en el ambiente de noche, donde llega Van Sí, Helsing con Renfield, y ahí les atienden las dos posaderas, exacto. que son Que son las hermanas Hurtado. dos de las hermanas Hurtado, que son además muy decentes, pero quieren un novio, quieren un novio. De hecho, después de la comedieta, ellas dos son las que van a entregar La rista de el ajos. regalo, una ristra de ajos, ¿sí? Y hacen una rima así como que a vosotros os traiga suerte y que a nosotros nos traiga un buen novio. Somos puras, castas y decentes. Bueno, claro, lo dicen con esa gracia que tenían ellas. Hay que tener en cuenta que hoy en día esto es como ver una comedia del siglo XVII ahí en el atrio, porque no existe el contexto social en el que se creó esto. Claro. Alguien que haya nacido en el año 2000 y tenga ahora 24 años o 25, no entenderá este sentido del humor. Es un sentido del humor para alguien que nació en los años 50 o en los años 40 del siglo XX. Es un Con sentido del humor quizá más sencillo, pero bueno, está en la línea pues de Mortadelo. Vázquez. eh, sí, sí, Vázquez, era la época de Bruguera, pues era el humor español de entonces, y es un humor blanco, pero no por eso exento de cierta mala uva y de cierta mordiente. De hecho, hacen un comentario sobre los vampiros que nos chupan el dinero. Era la gracia de entonces y, oye, yo viéndolo ahora me reí.
Mucha gente no se reiría porque no lo entendería, claro. Sí que es cierto que con el paso del tiempo, pues es un humor que ha perdido un poco de gas y es más flojo. No te vas a partir de risa, pero bueno, una sonrisa te la saca. Me anticipo un poco y tengo que decir que en la tercera parte de la película de Sí, Drácula me reí bastante, pero no nos adelantemos porque no hay que chafar la sorpresa. Bueno, llegamos a la subasta y lo primero que llega es una rista de ajos. ¿Y qué pasa a partir de la rista de ajos? creo que no lo descartan aún, lo conservan para más adelante. Pero entonces aparece el primer humorista que sale por las escaleras. En el 1, 2, 3 había en el escenario unas escaleras entre las gradas del público y por ahí bajaba mucha gente. Y entonces aparece un señor que me dejó, esto sí me dejó patidifuso, porque esto no entendía muy bien si este señor era humorista o realmente era. Por un segundo pensé que realmente, porque parecía un señor de calle normal, no parecía actor ni nada. Baja el señor y dice que es inventor, inventor, y ese es un hombre, un hombre normal y corriente, un señor con traje, corbata y gafas, y medio calvo, así, entrado en años, y que los de las pompas fúnebres que no tratan bien a los muertos. Y entonces empieza a mostrar un invento que ha hecho él, que dice que lo ha patentado además, que consiste en un ataúd pequeño, pero claro, el ataúd está hecho a escala para mostrar lo que es la idea. La idea no es un ataúd normal, la idea es hacerlo con ataúdes grandes, de tamaño normal, de tamaño real. Inventé un escalón Con la- para que el muerto, sí, cuando lo meten en el sí, ataúd y lo bajan por las escaleras, no se vaya hacia abajo. Y según, exacto. porque si es muy bajito, se va Sí. hacia abajo y entonces no llega a la parte superior Es, del ataúd. Esto me recordó un chiste que hizo un personaje que hacía nuestro querido José Miguel Cruz, el locutor de radio que hacía sábanas con chinchetas. A veces en algunos programas hacía personajes y él tenía un personaje que se llamaba Ramón Epitafio, un agente de pompas fúnebres, que cada vez que salía sonaba la marcha fúnebre y salía, hola, buenas noches, soy Ramón Epitafio. Y en una ocasión, ante un oyente que estaba así como en una situación difícil, sale el Ramón Epitafio y dice, bueno, yo ya voy haciendo las medidas para el ataúd. Un metro por aquí, y le dice el otro, le dicen, oiga, no tome medidas. No, es que hay que tomar medidas porque si no luego el cadáver baila dentro del ataúd y es de muy mal gusto. Este invento de este hombre impedía que el cadáver bailara. De hecho, Claro, enseña la patente sí, del sí, sí, sí. invento ahí en directo, en 1, 2, 3. Ya queda para la posteridad, que su invento pues no ha tenido éxito porque a los funerales que he ido no he visto nunca el No, cajoncito ese. parece que no. Pero la verdad es Pero que impresiona la parte de la intervención de este señor que, bueno, que dice esto y no sabes si va en serio o si es un cachondo que lo han traído, porque el público en determinados momentos se reía. Un escaloncito al muerto fue la primera experiencia que tuvo Chicho Ibáñez con los frikis que luego explotaría en el semáforo, ese programa que hizo el semáforo, ¿te acuerdas? sí, ahí se descubrió a Cañita Brava. Exacto. De ahí salió Cañita Brava. Chicho ya en esa época ya trasteaba con individuos curiosos. Es decir, y no sé cómo conocería a este señor, que seguro que se quedó Chicho alucinado. Usted inventó, ¿por qué no viene usted una noche al programa? Sí, tiene esa virtud. Pero bueno, una vez el inventor de pompas fúnebres que ha inventado el poco exitoso escaloncito para que el muerto no se mueva del ataúd, ni se escape, ni baje hacia abajo, ¿qué pasa? Ya tienen objetos en la mesa, ¿qué ocurre? Querían conservar uno de los objetos porque creían que era un coche y rechazan otro y resulta que ese era el que tenía el coche. Es una gran ironía. Sí. Esto viene después, es un espejo. ¿Viene por el número musical o por la comedia de... Es que en este programa es peculiar porque aparece personajes que ya no están que ya no están, punto. Sí, De sí, hecho, el que trae, haciendo un poco, citando un poco el futuro, aparece la novela de Bram Stoker y aparece un personaje del sí, imaginario colectivo, sí, sí. hablando un poco de la novela, Muy querido. de la novela de Bram Stoker y del personaje histórico en el que se basa. El espejo creo que viene del segundo, es que si viene del segundo sketch, en el número musical sacan otra cosa. Entonces, después de esto pusieron el segundo sketch de la No, historia de Drácula.
El segundo sketch creo que vino después del número musical. Bueno, y el número musical que El hay. número musical era buenísimo en realidad. A ver, visto hoy, pues con un poco, tiene un poco de caspa, sí. Pero a ver, era un número estupendo, como los que hacían en el 1, 2, 3. A ver, era un escenario de gótico nocturno. Las bailarinas vestidas, por cierto, no hemos hablado de que las azafatas iban todas vestidas con los típicos trajes vaporosos que llevan las vampiras en las películas antiguas. Esos vestidos así, en su caso de color así como liláceo. Tipo Lily Monster, para aquellos que aún Sí, se sí, acuerdan de exacto. los Monsters. Si no se acuerdan, se acordarán dentro de poco porque está por estrenarse la película que ha hecho Rob Zombie de los Monsters, que tiene buena pinta. El número, pues, consiste en todas esas azafatas bailando y una voz que es la del inmenso y amadísimo y estimadísimo por mucha gente de este país, Narciso Ibáñez Menta, quien recita un monólogo como hablándole a una mujer, mujer. Conocerás los placeres gracias a mí. No sabes quién soy. Soy Drácula. ¡Ja, ja, 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 ja! Se ha dicho de Narciso Ibáñez Menta que es el Vincent Price español. En cierta forma lo es. Y era un gran actor y además había interpretado el papel de Drácula en una película española de estas de fantaterror que llaman, que se llamaba La saga de los Drácula, creo que era de León Klimovsky, pero no estoy seguro. Una película que estaba bien, yo la he visto y estaba bien. Y además hay que decir otra cosa. Narciso Ibáñez Menta es el actor que más se acerca a la descripción de Drácula de la novela de Bram Stoker. Se dice en la novela que Drácula es un tipo con un frondoso bigote, con entradas y con rasgos así marcados. Y Narciso Ibáñez Menta es lo más parecido que se ha visto en cine, porque Christopher Lee llegó a interpretar en la película El Conde Drácula de Jess Franco, llegó a interpretar a Drácula con ese look. Pero es que Narciso Ibáñez Menta no necesitaba caracterización y era Drácula, oye, era Drácula, era un Drácula muy curioso y bueno, pues aquí también lo borda. Y en el número lo que se escenifica es algo así como que una chica es secuestrada por los vampiros y la meten en lo que es una puerta que representa que es la puerta de la mansión de Drácula y después sale ella convertida en vampira. El número se puede encontrar en YouTube por separado. Si buscas Drácula 1, 2, 3, 84 número y la canción que suena es Fly by Night, ¿cómo se llama Hodges, creo que se llamaba la cantante, es una de las canciones que fue banda sonora de la película Amor al primer mordisco, que es un buen tema, por cierto. Fly by Night es un tema que está bien y que además es funky, claro, es discotequero, es como vampiro storymanero, pero tiene un punto gótico, va antes Bueno, del gótico, claro. entonces, es una estética muy años 50 lo de las vampiresas. Bueno, Narciso Ibáñez Menta fue un gran actor. Cierto que no he dicho antes que la chica que era convertida en vampira era Lidia Bosch, que en ese momento estaba en su mejor momento. Y cuando sale convertida en vampira está espectacular. Porque no la había reconocido. Una nota curiosa. Bueno, pues continuemos. ¿Qué pasa tras el baile? Primero, las azafatas vestidas de vampiresas traen el regalo que es la capa de Drácula. Te traemos la capa de Drácula. Y la dejan ahí. Y entonces empieza realmente la subasta como tal, que tienen tres objetos. Los ajos, el ataúd que ha dejado el señor este de la patente y la capa de Drácula. Y al final deciden descartar el ataúd. ¿Y qué regalo tenía el ataúd? El chollo. Era la época del chollo. El chollo era... ¿Qué era el chollo? Es que tampoco me acuerdo exactamente. O sea, era la mascota del programa y cuando salía el chollo quería decir que ganabas un dinero extra o algo así. Era... El Chori Vargas Ruperta era, era digamos, el plato fuerte del programa. Era el McGuffin.
lo que todos buscaban, porque podía ser un importe económico grande o un inmueble vinculado pues con la temática del programa del programa. Bueno, entonces en la mesa tenemos una revista de ajos, un espejo y una capa. ¿Qué pasa? Ta, ta, tan. No, el espejo aún no. Ah, El no. espejo aún no. Ah, El no, espejo viene ahora. el ataúd, El perdón. ataúd es el primer regalo que descartan y es el chollo. Y entonces viene la segunda parte de la comedia. Por favor, narre ese capítulo. Bueno, pues que ahora ya han llegado al castillo de Drácula y ahí les recibe la mayor de las Hurtado con un acentazo marcando la R en plan rumano, interpretando un personaje que se llama Raptilia o algo así, y hacen unos cuantos chistes a costa de la R y todo eso. Y entonces ha llegado el momento en el que conocen al conde Drácula, No, no, que se ve que eso es en el capítulo 3. no, 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 aquí ya sale, Al aquí ya final, sale. al final será, ¿no? Porque no hay interacción. Es decir, si sale, sale al final No, del capítulo. no, no. Aquí sale por primera vez y en la parte 3 vuelve a salir. Aquí es importante porque nos dicen que el papá el conde Drácula senior ha muerto porque se quedó tumbado tomando el sol. Exacto. Entonces quien está es Drácula Junior, ¿no? Drácula Junior, que Vale. además, como viaja mucho, después de una larga estancia bueno, en la India, ha cogido un ramalazo y entonces aparece, para mi sorpresa y gozo, el Drácula Junior, interpretado ni más ni menos que por José Mayuste, el de Martes y Trece. José Mayuste era vamos, como el guapillo, por decirlo. El Millán era el gracioso que hacía muecas todo el rato, aunque Josema también hacía muecas y cosas. Y sale, y después de haber estado en la India, resulta que se ha convertido en un Hare Krishna. Sale rapado, bueno, con una calva falsa, claro, y con con el traje naranja y encima una capa de vampiro. Y tocando los platillos y el Hare Krishna, Hare Krishna. Yo levita usted cuando le da la gana. Dice, no, cuando me da el nirvana. Y realmente es muy bueno, es muy bueno. Además, un José Mafuster súper delgado, todo se ha Sí, sí, dicho, muy joven, y delgado y pintado de blanco. y que se mete mucho en el papel porque parece un Hare Krishna de verdad. O sea, Sí, sí. es. Bueno, entonces termina el segundo capítulo de la película, de la auténtica película de Drácula. Y, Auténtica historia de Drácula. y llega la Zapata con. Bueno, no es la Zapata, La Paloma Paloma, Hurtado Paloma Hurtado con con el el. espejo. ¿Mm? Le recita una poesía al espejo. ¿Qué tienes, espejo? Tienes el chollo, a pesar de que el chollo acababa de salir, pero bueno. Imagino que Paloma Hurtado se había preparado la poesía y no la iba a fastidiar porque espejo, espejo, lo que a vosotros, lo que os quiere la Gómez Kem es llevaros al huerto. Terminaba así con esa rima y la Mayra Gómez Kem se muere de risa mientras la Paloma Hurtado se va haciendo gestos así como de bruja. Y entonces se quedan con el espejo y tienen tres objetos ahora. Tienen el espejo, tienen los ajos y tienen la capa. La Mayra Gómez que lee el espejo, la tarjetita, y dice algo como que no tener reflejo en el espejo es demasiado peligroso. Algo así. Entonces los concursantes empiezan a debatir entre ellos, que se terminan y dicen, está claro, esto es el coche, está claro que es obvio. Que ay, no sé, pero que sí, pero que no, que no sé qué. Un rato ahí hablando. Me acuerdo yo cuando era pequeño que yo no entendía nada pero yo siempre me acordaré de mi madre y mi padre criticando a los concursantes y diciendo qué tontos son, qué tontos son. Era costumbre en casa. Yo, claro, yo hacía lo mismo por imitar, hacía lo mismo. Sí, sí, son tontos. No entendía nada, pero bueno.
Ahora veo que en algunos casos sí son tontos. En este caso no sé yo si decir que son tontos, porque también, pero bueno, el caso es que al final acaban conservando el espejo creyendo que tiene el coche y descartan los ajos. Y resulta que son los ajos los que tienen el coche. Qué gran ironía, Pues sí, ¿eh? y se quedan así, Pasmados. pasmados. Bueno, y después de haber descartado los ajos y tener una capa y un espejo, ¿qué pasa? Aparece una leyenda también. Este es un programa lleno de leyendas. Entonces no lo sabían, pero con el tiempo aparece el profesor Fernando Jiménez del Oso. Ese, ese hombre que era una eminencia, que era respetado incluso por los que no creían en temas paranormales. Era, bueno, pues seguido, que cuando tenía un programa de televisión en España, en esta época en la que solamente había dos canales, como mucho, pues todo el mundo lo veía. Y la mitad de los que lo veían no entendían nada de lo que decía Fernando Jiménez del Oso, pero estaban hipnotizados por su forma de explicar las cosas, porque tenía un carisma tremendo. Y era una forma de explicar que daba seriedad a cualquier tema, por absurdo que fuera. Podía venderte unas imágenes del Yeti en las que podías ver claramente que era un señor con gabardina o con abrigo, pero él era capaz de hacértelo creíble. Entonces entra por... no, Su forma de hablar era hipnótica, ¿eh? Su forma de claro, hablar claro, era no, no, hipnótica. esa forma de hablar estaba hecha aposta, él no hablaba así, es PNL manual básico. Pero aquí tengo que hacer un aporte. Este hombre no entra por la escalera, No, entra este por... entra por un lateral, del escenario, Exacto, y trayendo un ejemplar de Drácula. un ejemplar Y de la cuenta, novela Drácula. y cuenta lo que va a contar ahora David, que es la historia de un noble rumano. Y empiezo ¿Sí? yo. Bram Stoker se basó en el príncipe rumano Vlad Tepes. Las Tepes, y bueno, pues cuenta una serie de datos que, bueno, a estas alturas los que, tanto tú como yo y otros que nos hemos interesado por el tema del vampirismo, pues más o menos nos sabemos bastante bien la historia de Vlad Tepes, un príncipe romano del siglo XV que estuvo en su infancia apresado por los turcos. Le llamaban Dráculea porque su padre era Drácula el diablo, y como era Drácula el diablo, él se llamaba Draculea, que viene a ser el hijo del diablo. Y bien, y que luchó contra los turcos, contra el sultán Mehmed II, Mohamed II lo llamaba aquí Fernando Jiménez del Oso, y bueno, haciendo una semblanza de su vida, de su familia, Mircea, no sé, Mircea el hermano, y una serie, bueno, y cuenta unas cuantas anécdotas sangrientas como aquella de los empalamientos, por eso le llamaban el empalador, Sí, que organizaba y entonces, banquetes con los campos, a lo mejor con 5.000 turcos emparados, y hacía un acto social con los nobles allí comiendo con todos los turcos empalados. Bueno, la cuestión es que Jiménez eh, del Oso deja el libro y dice que pronto volverá. que está preparando un programa en Haití sobre el vudú. Bueno, pues el señor Jiménez del Oso sale de plano y tenemos encima de la mesa. ¿Qué tenemos encima de la mesa? Tenemos la novela de Drácula, el espejo, La capa. la tapa, y no sé, nada más de momento. Bueno, ¿y qué pasa? Todo tan... Pues pasa que hay un número de magia potagia, vampírica, bueno, un número mágico cómico, con un mago así, no era un mago, no es un mago que recuerde, no era ni Juan Tamariz ni ninguno de estos, pero sale ahí caracterizado de vampiro y hace un número de magia no especialmente memorable, pero bueno, que cumple su función y que queda distraído. No, no te gustó. Pero bueno, también es verdad que en el año 84 ese número debía ser bueno. Sí, sí, porque, claro, no, sí, tiene mérito, no quiero quitarle el mérito al hombre, se corrió su número y tal, con sus chistecitos
que algo de gracia tenían, pero bueno, era simplemente pues un poco relleno. Bueno, y tras el número de magia, supongo que les darían un objeto para subasta. Pues lo que ocurre es que el mago, el presente que deja el mago, es un globo azul, y dentro del globo está la tarjeta. Entonces revientan el globo, María Gómez que diga, ¿alguien tiene un martillito o algo? Bueno, el caso es que al final revientan el globo y leen la tarjetita, que tiene una descripción así que habla de el mundo de tinieblas y no sé qué, y a la chica de los concursantes, la pareja concursante, le da como mal fario esa descripción. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos el globo? ¿Lo dejamos? Y al final dice, venga, va, sigue leyendo, descartan el globo, y el regalo del globo son unas escobas. Ya, bueno, menuda, de menuda nos hemos librado. No, tranquilos. Unas escobas con las que podrán barrer este maravilloso apartamento que les hubiera tocado. Ya. En fin, Se arrepintieron, ¿no? claro, se quedaron así. Bueno, bueno. ¿Y qué pasa tras haber perdido el apartamento? Bueno, pues hay un momento de pánico porque aparece un murciélago gigante. Por favor, cuente eso mejor. ¿Cómo que aparece un murciélago gigante? Eso Pues es... sí, efectivamente, una maqueta o sea, un muñeco de un murciélago gigante volando entre el público, empieza la gente a gritar, ¡ah! No se preocupen, no se preocupen, no hace nada. Pues, atrecho, efectos especiales y tal, y cosas de estas. ¿Y qué pasa con el murciélago? ¿Suelta algo? No, bueno, el murciélago no hace mucho, en realidad. El murciélago está ahí para entregar una tarjetita. El murciélago lleva una tarjetita y la cogen, y bueno, la tarjetita, y ya tienen la tarjetita que representa al murciélago. El murciélago no se queda porque es demasiado grande, es una especie como de ala delta que han puesto un toldo negro encima y con alas de murciélago, en fin, y, y bueno, están ahí debatiendo, vemos unos minutos de debate que dudan de qué presente descartar. Finalmente deciden que el espejo, que era el que se habían quedado antes pensando que tenía un coche, y dijeron, bueno, pues evidentemente este no va a tener el coche, que el coche ya ha salido, pues el espejo mismo. Y resulta que el espejo tiene este maravilloso coche fúnebre, dice Mayra Gómez que, y la broma estaba en que era un coche, era un carro de caballo con un ataúd. Era uno de estos regalos trampa que tenían a veces en un 2-3. Se quitaron un peso de encima, ¿no? Con este Bueno, por lo regalo. menos con este sí, con este sí. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos en la mesa ahora mismo? La novela de Drácula. Sí, la novela de Drácula, la capa parece que no la han descartado aún y ya está, no, no parece que no tiene más de momento. Bueno, ¿y qué pasa tras haberse quitado de encima todo esto? Pues que concluimos con el último episodio de la comedia de la verdadera historia de Drácula, el Drácula Hare Krishna, en la cual el Van Helsing y su ayudanta se disponen ya a acabar de una santa vez con Drácula, que está durmiendo. La cosa termina con Beatriz Carvajal comprometiéndose con Drácula porque se enamora de él y se van los dos juntos. Pero bueno, bueno, tienes que contar que en esa propuesta de matrimonio, sin quererlo ni beberlo, matan a Van Helsing. No la estaca en el corazón, con la misma que iba a Sí, matar sí, a Drácula Jr. Y la mujer esta trae el objeto a la mesa y dice que Drácula Jr. se deshizo el primer día. claro, es que es Drácula Junior, no es el padre. Claro, No aguanta eso. Bueno, el padre también en la segunda parte se nos dice que murió. Pero bueno. claro. ¿Y qué trae a la mesa? Bueno, pues lo que trae la tercera parte de la comedia trae la Beatriz Carvajal llorando como una magdalena porque se le ha muerto el malío este improvisado, una estaca de madera. Y entonces aparece un ataúd portátil con un Drácula de pega lleno de estacas que aún no han sido clavadas. Se trata de un juego final
un juego final que va a consistir en que tienen que clavar las estacas, o sea, con un martillo tienen que darle a las estacas y por cada estaca que claven obtienen una cantidad de dinero que ahora no recuerdo si eran cuántas, 300 y pico pesetas o... Mayra Gómez Kem les dice que no va a pasar de las 300.000 pesetas. Entonces, ¿qué pasa? Que por cada estaca creo que eran 50.000 pesetas. Sí, 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 efectivamente. Les dice que el concurso, pueden seguir con la subasta, pero si siguen con la subasta no ganarán más de 300.000 pesetas. Si deciden hacer el juego de la estaca, ganarán 50.000 por cada estaca que claven, pero hay unas pocas estacas que lo que hacen es resucitar a Drácula. No, no, Mayra dijo que había más de una, pero eran pocas. Y si sale esa estaca, o sea, si clavan una estaca y entonces de repente el muñequito se levanta y resucita, han perdido todo, definitivamente. Si siguen con la subasta, solamente ganarán como máximo 300.000. Y si deciden aprobar el juego de las estacas, le pregunta a la concursante a Mayra, ¿cuánto podríamos sacar? Con suerte 2 millones. Pero si tienen mala suerte y resucitan al conde, lo pierden todo. Deciden pensárselo y empiezan por descartar un objeto para ver. Descartamos un objeto y luego miramos. Que por cierto, nos hemos saltado antes, en un momento anterior habían descartado la capa. La capa traía un regalo chorra, unos capones. Han perdido todos estos capones, efectivamente. Entonces el regalo que descartan es la tarjetita que había traído el murciélago. La estaca no traía tarjetita, la estaca traía el juego del ataúd y el conde y de las estacas. El regalo que traía el murciélago también era otro regalo chorra, un paraguas. No me acuerdo ahora de la, de la descripción, pero un montón de paraguas. Entonces dice, al final dice, bueno, pues oye, pues descartamos el otro porque por bueno que sea, no van a ser más de 300.000 y con lo otro pues podemos sacar más, tal. Y al final descartan la novela de Bram Stoker, el ejemplar que trajo Jiménez y lo que pierden con eso es un viaje a Rumanía, a Transilvania por la ruta del Conde Drácula, que como sabes es un viaje una ruta turística muy, muy típica del país. A pesar de que en su día a Rumanía no les hizo ni puñetera gracia que un personaje ilustre como era su Vlad Tepes, personaje heroico para ellos, heroico también por razones un poco fachas, no lo vamos a negar. Que por cierto, me suenan campanas que en su época en realidad no era tan querido. Las Pepes, porque, porque era muy hijo de puta, ¿eh? Lo que pasa es que luego se embellece, que este luchó contra los árabes y nos salvó de que se instaurara aquí el Islam. Sí, y a cambio se cargó a casi todo el país, el cholo. En vez de cargárselo los otomanos, se lo cargó él. Ya ves tú qué diferencia. Pero en fin, volviendo, que pierden ese viaje, les sabe un poco mal, pero bueno, mira, a lo mejor con lo que consigan con el jueguecillo de las estacas, se pagan ellos otro viaje. El caso es que empiezan a jugar al juego, ellos deciden qué estaca consiste, el ataúd, es un ataúd, dentro un monigote, un muñeco, un maniquí que representa a Drácula y un montón de estacas encima. Y Mayra tiene un martillo y los concursantes tienen que señalar esta estaca y Mayra da el martillazo a la estaca y si se clava y no pasa nada, pues han ganado 50.000 pesetas de la época. Y si resulta que han dado en la estaca que resucita al conde y que tiene un resorte para que se levante el muñeco, pues lo pierden. No hay segundas oportunidades. Venga, primera estaca, venga, clavamos aquí, venga, seguro, haciendo la intriga, seguro, ¿estás segura? Sí, sí. Y todo el público ahí animando, clava, o sea, pega el martillazo y se hunde, se hunde. Han conseguido la primera dotación. Entonces,
todo el mundo aplaude, siguen unas cuantas veces más, van acumulando dinero, llegan a las 300.000, la gente todo el rato cada vez diciendo, cada vez que clavan con éxito una estaca, dicen otra, 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 otra. Claro que cualquiera pensaría, claro, cabrones, como no es vuestro dinero, venga, otra, otra. Al final acumulan 400.000. El chico quería una vez más, venga, va una vez más y lo dejamos, pero la chica estaba dudosa y al final dice, venga, va, nos plantamos. Y se plantaron con 400.000. Lo dejaron ahí, empieza a sonar la samba esa que finalizaba, cuando finalizaba el 1, 2, 3, que sonaba una especie de samba. Y entonces Mayra dice, probamos a ver qué hubiera pasado si hubiéramos seguido, haber seguido esta estaca, la clavan y se clava bien, o sea, habrían conseguido más dinero. Pero bueno, sí clavamos por aquí y la clava, Mayra sabía cuál era la estaca que resucitaba al conde, la clava para que haga el efecto, que no nos vayamos, ya que se lo han currado en producción, de ver el resorte en el que se levanta el conde y todo el mundo hace, y termina ya el programa. Da un pequeño susto. Bien, bien. Bueno, este programa lo vi en su día cuando se emitió por primera vez, en el 84. Ujú. Y claro, lo veo ahora, y me hace gracia, porque es como ver algo del siglo XIX. ¿A qué sé? Bueno, no es extraño porque la ambientación en varias escenas es del siglo XIX, literalmente. ¿Qué conclusiones sacas tú de este programa? De este viaje en el tiempo que hemos hecho al año 84. Se ha hablado mucho de la nostalgia de los años 80. Los nostálgicos de los 80, me incluyo, porque lo soy, se los tilda a veces de pesados, no sin razón. Y a veces me siento un poco culpable porque pienso, joder, estoy dando siempre la matraca con los 80, pero es que realmente me gusta la estética de esa época y muchas cosas de esa época. Y no sé, y era una cosa más inocente. Y a veces echo de menos toda esa inocencia, la echo de menos. Eh, También te voy a hacer un pequeño aporte. una cosa que me he acordado, sí. Hora y media de programa, solo 2 cortes de publicidad, que además seguro que no debían ni llegar a los 5 minutos. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Sí, Bien, bien, bien. Entonces, la conclusión que sacamos de este programa es que la sociedad en la que vivíamos en principios de los 80, antes del 85, era una sociedad muy, muy ingenua, muy inocente. bueno, sí, no podía ser de otra manera. Lo que es tocando al tema que me va más, que es el de los vampiros, la estética vampírica ha cambiado mucho. En esta época se muestra lo que cualquiera de esa época tenía en mente cuando oía la palabra vampiro. Pues castillos, niebla, Transilvania. Hoy día, hoy día, muy poca gente, no sé si se sigue, estos tópicos existen, pero se van perdiendo, cada vez van teniendo menos fuerza, porque van saliendo nuevas generaciones que se han criado con Crepúsculo, no necesariamente con Crepúsculo, pero sí con cosas. El estereotipo de Drácula, creo que lo empiezan a conocer solo ya gente que sabe del tema. El estereotipo del conde con capa y colmillo y tal ya no está tan omnipresente como antes cuando se habla de vampiros. No sé si esto es bueno o malo, pero a veces sí se echa de menos, aunque bueno, las cosas evolucionan. Pero, por ejemplo, el estereotipo, en esa época también, el estereotipo de Drácula también era algo un poco que se asociaba a cosas infantiles. Por ejemplo, en películas de la famosa película aquella de Buenas noches, señor monstruo, anuncios que salían de la tele de productos infantiles como las patatas fritas o el frigo, el helado de frigo de Drácula y estas cosas. Y bueno, hoy día no le venderías eso a los niños porque es demasiado anticuado para ellos, supongo. Esto me da un poco de pena, pero es ley de vida. Sí, 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 sí. Es que, vamos a ver, es otro mundo, literalmente. No, no conciben, no se podía concebir un mundo en el que no tienes teléfono móvil, ni internet, ni te pasas el día pegado a una pantalla sin hacer nada.
Bueno, David, también tienes que tener en cuenta, y esto lo quiero aportar, es que el vampiro que tú abogas es el Mm. vampiro romántico. Entonces, claro, a mí, Crepúsculo, no, no es santo de mi devoción. No, ni la mía tampoco. Fue una grata sorpresa para mí, aunque tiene fallos garrafales, encontrarme una película como El último viaje del Demeter, por ejemplo. Mm. O por poner otro ejemplo, pues que claro, son películas antiguas, La adicción de Abel Ferrara, pero aquí cercano en el tiempo no tenemos unos referentes vampíricos cercanos en el tiempo que puedan tener una gran calidad para un espectador adulto. Bueno, ¿quieres añadir algo más antes de que finalicemos el programa? La sangre es la vida.